Bueno, pues vamos a explicar brevemente cómo hacer este formulario. Vamos a procurar verlo de la forma más rápida posible con las funciones que ya vimos que se utilizan. Obviamente aquí lo importante pues es ya tener conocimiento básico de estas funciones, que son las que se requieren para este formulario. Vamos a ver primero un ejemplo de cómo funciona y después lo explicaremos paso a paso. Bien, en este caso el formulario nos va a ir acumulando las citas que vayamos creando automáticamente en nuestro acumulado de citas. Actualmente ya tenemos 12 citas registradas y entonces ya iríamos por la cita número 13. Bien, en el formulario de citas, el folio de la cita nos lo está indicando ya aquí en automático. Lo escribiríamos en esta parte de la hoja, que es en donde, únicamente en esta parte es donde se hace la captura. Entonces ponemos la fecha, la hora. Al seleccionar fecha y hora, de este lado nos aparecen todas las personas que están disponibles, o bien también al desplegar la opción de estilista me aparecen los estilistas disponibles. El número de mascota, es importante tener el número de mascota o bien ir a buscarlo a la tabla de mascotas. El servicio, aquí normalmente nosotros deberíamos de estar utilizando números claves principales por cuestión de practicidad, para que sea más fácil identificar el servicio. Aquí estamos utilizando un desplegable que nos dice el nombre del servicio. Posteriormente vamos a ver cómo esto lo cambiamos a número de servicio para que las búsquedas sean más eficientes. Bien, estilista ya lo mencionábamos, nos va a aparecer aquí los disponibles, aquí también lo podemos ver. Y bueno, estos son todos los datos que yo necesito para crear una cita. Estamos diciendo, vamos a comprobar aquí en esta ventanita que se está diseñando arriba, que nos dice que solo vino, va a hacerse un aseo general con un costo de 200 pesos el 20 a las 13 horas. Bien, de esta forma nosotros podemos corroborar los datos si es que estuviéramos recibiendo la cita, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico. Podríamos confirmar la cita con esto que tenemos acá. Y a nosotros los datos que nos interesa guardar son solamente los datos que están aquí, que son los datos mínimos que me van a servir para hacer mi almacén. Bien, en este caso ya este formulario ya tiene una macro que en automático va a copiar estos datos, se los va a llevar al acumulado, los va a pegar en el registro inmediato que le continúe, va a regresar y va a borrar los datos para dejarlo listo para un nuevo registro. Entonces ahorita vamos a ver eso, cómo se crea la macro. Simplemente aquí ya vamos a darle clic en guardar cita. Como podemos ver, ya se borraron los datos. Ahora aquí ya me aparece folio 14. Si nos vamos al acumulado de las citas, aquí vemos que ya se pegaron los datos de la cita número 13. Y si vamos a este día y a esta hora, 20 a las 13 horas, si vamos a nuestro calendario, el día 20 a las 13 horas, vamos a ver que ya está ocupado por Joel. Aquí está el nombre. Así como lo podemos ver en el acumulado de citas, que también está Joel, el 20 a las 13 horas. Entonces, de esa forma, cuando nosotros hacemos una captura en el formulario y damos clic en guardar, automáticamente estamos creando un historial o un acumulado de todas las citas que vamos haciendo, pero también vamos creando
un calendario que nos va mostrando cuáles son ya las fechas y los horarios ocupados y quiénes son las personas que están ocupando esa fecha y ese horario para que, pues obviamente, pues no consideremos esa misma fecha en ese horario, no se nos empalmen las citas. Obviamente aquí una fecha y un horario pues tiene varias posibilidades porque tenemos 5 personas que pueden estar atendiendo en la misma fecha y en el mismo horario. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero es identificar cuáles son los datos que necesitamos para llevar a cabo nuestra captura. Entonces, vamos a insertar aquí una nueva hoja. Simplemente le vamos a poner el nombre formulario. Y bueno, pues en este caso voy a copiar los encabezados tal cual. Vamos a procurar pegarlos en los mismos espacios para que nos vaya indicando lo mismo. Bien, folio de la cita, fecha, hora, el número de la mascota, el servicio y el estilista. Esos son los datos que yo necesito capturar para poder hacer mi registro. Bien, ahora qué datos queremos que aparezcan aquí arriba como resumen. Los datos que queremos que aparezcan arriba también los voy a copiar de aquí para que sea rápido. Obviamente las fórmulas las vamos a hacer en un momento, las voy a quitar. Voy a agregar un dato que no tenía en el formulario y que es interesante el dato de la fecha. Fecha y hora. Bien, esto obviamente pues para poder tener aquí todo el resumen de la cita que queremos hacer. Bien, además de eso tenemos aquí esta otra tabla que nos va a servir más adelante. De una vez la voy a copiar. En la misma altura. En realidad esta tabla puede estar visible, pero también podría estar oculta, ya que en esta celda nos va a mostrar quiénes están disponibles. Bien, bueno, pues ahí tenemos ya pues nuestro formulario. Obviamente la apariencia nosotros se la podemos cambiar ya al gusto de cada quien. De momento estamos mostrando la parte funcional del formulario. Y bueno, el folio, ¿de dónde vamos a tomar el folio? El folio va a venir de nuestra tabla acumulado de citas. Este folio se va a dar de acuerdo con los datos que yo vaya teniendo aquí en mi columna A. Entonces, para poder hacer nuestro folio, vamos a crear otra nueva hoja que se va a llamar acumulado. ¿Qué datos va a tener nuestro acumulado? Obviamente van a ser estos datos que vamos a capturar, que van a aparecer aquí en el acumulado, pero también le vamos a agregar estos otros datos, que son datos que más adelante nos van a servir para el análisis de datos cuando queramos hacer tablas dinámicas. Entonces, además de estos datos que ya tenemos en la captura, estamos agregando número de servicio, número de trabajador, porque nosotros nos está dando el nombre del servicio y el nombre del trabajador, pero queremos números, el precio, una clave que vamos a crear y un estatus que también vamos a crear para poder hacer la búsqueda en el calendario. Y ya tenemos el acumulado, ya tenemos el formulario. Entonces este folio, que es este mismo folio,
va a ser igual a contar. ¿Qué es lo que vamos a contar? Vamos a contar, vamos al acumulado y seleccionamos toda la columna A. Cerramos. Que cuente todo lo que hay en la columna A más 1. De esta manera, observamos que me da como resultado 1. ¿Eso qué significa? Que actualmente aquí en el acumulado, el registro que está libre para captura es el registro número 1. Recordemos que la función contar cuenta cuántas celdas con números hay en un rango. En este caso, en la columna A, no hay ninguna celda con números. Por lo tanto, me devuelve 0. 0 más 1 me da 1 y por lo tanto me dice que el registro 1 es el que está libre. Si yo voy a mi acumulado y aquí ponemos 1, 2, 3, vamos a regresar al folio y me dice que ahora el folio disponible es el 4. Bien, está funcionando. Esto vamos a borrarlo. Y entonces ya tenemos el primer dato calculado que necesitamos, que es el folio. Bien, este folio obviamente nosotros aquí lo vamos a estar capturando de acuerdo con este dato. No va a estar formulado porque estas celdas que tenemos aquí no deben tener fórmulas porque al ejecutarse la macro se van a copiar, se van a pegar y después va a regresar la grabación, va a seleccionar todo este rango y lo va a borrar. Entonces por eso es importante no meter fórmulas en este rango. Bien, la fecha pues simplemente lo queremos en formato de fecha corta. La hora, igual queremos el dato en formato de fecha de hora corta. Vamos a ir metiendo datos para ir haciendo pruebas. Tenemos 1, tenemos fecha, tenemos hora. Ahí estamos. Bien, número de mascota es un valor que vamos a ir a buscar de nuestros números de mascota. Nosotros sabemos que actualmente tenemos estos números de mascota. Entonces podríamos utilizar una lista desplegable o bien podríamos dejarlo simplemente así, como un número que se pueda escribir. El servicio sí lo vamos a ir a tomar de una lista desplegable de nuestra tabla de servicios de este rango. Entonces, aquí en servicio nos vamos a ir a la ficha datos, validación de datos, que nos permite a los valores de una lista cuyo origen está en la hoja de servicios y es el rango de los servicios sin el encabezado. Damos enter, entonces ya podemos ver ahí los servicios. Bien, vamos a ir haciendo una prueba. Estilista, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con servicio, pero con los estilistas. Entonces nos vamos a datos, validación, lista, origen, la tabla de estilistas, el rango de los nombres sin el encabezado, aceptar, y listo, ya podemos ver aquí que aparecen los estilistas. Esto en un momento lo vamos a cambiar, lo vamos a tomar de otro lado, pero es para que nos vaya quedando el formulario. Y aquí únicamente podemos cambiar un poquito la apariencia. Ahí está. Bueno, los datos de aquí arriba, estos datos de acá arriba, que son los datos de resumen, nos los vamos a traer por medio de buscar V. Son búsquedas, como las podemos ver aquí en el formulario que ya está hecho. Simplemente vamos a ir a buscar a la matriz correspondiente el dato que queremos que nos dé para poder ser un poquito más claros en lo que estamos capturando. Entonces voy a hacer
una búsqueda, posteriormente pauso y regreso ya que tenga todas las búsquedas para que no consuma tanto aquí. Bueno, fecha y hora, en este caso, no es búsqueda, aquí simplemente es la fecha que tenemos acá. Para que nos devuelva la fecha. Vamos a poner la hora aquí a un lado. Para tener fecha y hora. El nombre de la mascota. Este sí lo vamos a ir a buscar. Va a ser una búsqueda vertical. Donde yo voy a buscar el número de la mascota en la tabla de mascotas. Me voy a traer lo que se encuentre en el segundo indicador y quiero la coincidencia exacta. Damos Enter. Ya tenemos el nombre de la mascota. Bien, aquí pauso. Es prácticamente lo mismo, simplemente vamos cambiando dependiendo la matriz y dependiendo el indicador. Lo pauso un momento y continuamos ya que esté llena esta parte para no ser muy largo el video. Bueno, pues ya tenemos todas las fórmulas de búsqueda hechas en nuestra pantalla de confirmación, en nuestra ventanita de confirmación aquí arriba. Y entonces, aquí nada más hacer una aclaración. Cuando nos pide dueño, hay que recordar que ese dato, el dato del dueño, nosotros lo tenemos en la tabla de mascotas. Tenemos el número de cliente, está asociado a la clave principal del número de cliente. Entonces aquí, para poder hacer correctamente esta búsqueda, primeramente vamos a buscar al número de mascota, ver qué número de dueño le corresponde para tener ese número de dueño aquí anotado. Y entonces ya el dato del dueño y obviamente el número de teléfono del dueño los vamos a obtener de la búsqueda que hagamos de este número en la tabla de dueños. Bien, los demás datos, pues, por ejemplo, el servicio lo estamos tomando de la celda de aquí abajo, el estilista también, al igual que el precio, lo estamos tomando de la búsqueda. En este caso, aquí para estos tres últimos, perdón, para estos dos últimos, estamos recurriendo, aquí en el precio lo podemos ver, estamos recurriendo a la función buscar X. Esto es debido a que lo que yo estoy buscando, mi valor buscado, no es una clave principal, sino que es un nombre que dentro de la tabla de servicios se encuentra en la segunda columna. Nosotros ya sabemos que las claves principales están en la primera columna. Bien, entonces aquí nada más rapidísimo. ¿Cómo se hace buscar X? Voy a hacer aquí la anotación para este tipo de situaciones, ¿no? Bien, vamos a hacer un buscar X. Obviamente, si la computadora en la que estamos trabajando no nos permite hacer buscar X, pues tendríamos que hacer buscar V de la misma manera que lo hicimos acá arriba, pero vamos a intentarlo aquí con buscar X. Bien, voy a ir a buscar este valor. Damos coma para que nos pida matriz. En este caso ya nada más tenemos que indicarle las dos matrices de búsqueda. Bien, vámonos a los servicios. Ese valor lo va a encontrar en esta matriz, coma, y seleccionamos la otra matriz en donde queremos que nos devuelva el precio. Y ya es todo lo que hay que hacer. Aquí las dos matrices están ubicadas a la misma altura y entonces cuando encuentre el artículo o el servicio, pues me va a traer el precio que se encuentra a la misma altura de la otra matriz que se encuentra al lado. Damos Enter y entonces así es como obtenemos que de un aseo general son 200 pesos. Ahí lo podemos corroborar. Vamos al último para comprobar. Profilaxis, 150. Corroboramos en servicios. Profilaxis, 150. Entonces está funcionando de una manera correcta nuestra función buscar X. Bien, prácticamente para todas las demás fue buscar V o bien simplemente seleccionar la celda donde ya tenemos el dato. Bueno, pues con esto ya tenemos la primera parte, que es poder hacer la captura
la visualización. Y entonces ahora vamos a la otra parte que es el acumulado. Aquí tenemos nuestra tabla de acumulados que habíamos mencionado, que vamos a tener obviamente estos datos de captura más estos otros datos de búsqueda que le vamos a agregar porque van a ser importantes para las tareas que hagamos más adelante con nuestros datos. Bien, bueno, suponiendo que estos datos ya se van a quedar así, entonces ya lo que yo tendría que hacer sería darle clic aquí a mi botón para que se ejecute la macro y esto se guarde. Entonces lo que haría la macro sería seleccionar esto, copiarlo, irse al acumulado, encontrar el primer registro vacío, pegarlo como valores, y una vez que lo haya pegado como valores, se va a regresar al formulario y va a borrar estos datos. Ahí está. Y entonces ya lo tenemos listo. Aquí ya podemos ver que el folio ya aparece ahora el folio 2 y ya aquí comenzamos, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos esa macro? ¿Cómo lo podemos grabar para que lo haga sin complicarnos tanto? Aquí nos vamos a ayudar en este caso vamos a utilizar inteligencia artificial, vamos a utilizar Copilot. Eso también lo podríamos hacer utilizando ChatGPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial. Y para poder hacer toda la macro de una forma muy sencilla, yo estoy redactándole una instrucción a, a mi chat de inteligencia artificial. Le estoy pidiendo crear una macro en Excel que copie los valores de un rango de celdas de una hoja y los pegue en un nuevo registro vacío dentro de una hoja de datos acumulados. Después, regrese a la hoja y borre los datos de las celdas seleccionadas. Bien, aquí ya la instrucción ya se dio, obviamente esto ya lo hice. Aquí vemos ya la respuesta del Copilot, ya fue darnos todas las líneas de código. En este caso se utiliza Visual Basic para aplicaciones. Nos da toda la línea de código de Visual Basic que tenemos que copiar y pegar. Y en la parte de abajo nos da las instrucciones que debemos de seguir para que guardemos nosotros esta macro, esta grabación en nuestro archivo de Excel y entonces ya quede como una actividad que se esté llevando a cabo constantemente. Bien, bueno, pues en este caso vamos a hacer esa parte. Bueno, aquí ya nosotros ya escribimos la instrucción, ya nos dio entonces el código. Voy a copiar todo el código. Desde sub hasta end sub. Lo copiamos. Y vamos a tener presentes aquí las instrucciones que nos dice lo que tenemos que hacer para guardar esa macro en nuestro archivo. Bien, dice que tenemos que abrir Excel, presionar Alt F11 y abrir el editor de Visual Basic para guardar ahí la macro, pegar el código y posteriormente ya podemos cerrar el editor de Visual Basic. Bien, entonces, estamos aquí en nuestro archivo. Nos vamos a ir a la ficha programador, Visual Basic, insertar módulo, pegamos la macro. Bien, como yo ya tengo aquí grabada la macro, voy a hacer un pequeño cambio, simplemente le voy a poner un número para que sea un nombre distinto. Y bien, los únicos cambios que hay que hacer aquí, que hay que tomar en cuenta, es donde nos dice que tenemos que ponerle los nombres de las hojas que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí nos dice cuál es tu hoja de origen. Mi hoja de origen se llama formulario. Aquí podemos regresar a Excel, formulario. Entonces, hoja de origen se llama formulario. Bien, la hoja en donde quiero que se peguen los datos como acumulado se llama tal cual acumulado. Entonces aquí
Dejamos nada más el nombre de acumulado. Y aquí lo importante es leer las letras que están en verde, que empiezan con el apóstrofo, porque son las indicaciones que nos va dando Visual Basic de qué es lo que tenemos que modificar. Dice, establece el rango de celdas a copiar en la hoja de origen. Cambia esto por tu rango específico. Bien, yo mi rango específico quiero que copie de A17 hasta F17. Entonces eso es lo que le vamos a indicar. Que copie de A17 a F17. Bien, prácticamente ya lo demás ya son las instrucciones que va a hacer el Excel. Por ejemplo, aquí ya nos está diciendo que una vez que copie, se va a ir a la siguiente hoja, va a buscar el registro vacío, el primer registro vacío que se encuentre, ahí va a pegar solamente los valores, después se va a regresar a la hoja de origen y va a borrar el contenido. Bien, ya está guardada entonces la macro, se llama copiar y pegar datos 1, así es como quedó guardada. Entonces vamos a cerrar, aquí ya podemos cerrar. Aquí también cerramos Visual Basic. Y entonces, pues vamos a comprobar si funciona. Vamos a poner aquí nuestro folio número 2, una fecha, una hora, un número de mascota, un servicio y con un estilista. Bien, para ejecutar la macro entonces nos podríamos ir a programador, macros. Esta sería la macro que yo quería ejecutar, le daremos ejecutar y vemos que ya se borraron los datos, me aparece aquí el número 3. Si voy a mi acumulado, ya vemos que ya se copiaron y se pegaron los datos de la cita que acabo de hacer. Bien, para que esto sea más fácil y como lo podemos ver que ocurre aquí en el formulario de citas que ya teníamos creado, podemos asignarle una imagen que funcione como botón para que ya no tengamos que ir a macros, seleccionar la macro, sino simplemente darle clic al botón y se ejecute la macro. Entonces, en alguna parte que nosotros consideremos, vamos a insertar una forma, puede ser cualquier forma. Le damos un tamaño, escribimos guardar cita. Esto obviamente nosotros ya le podemos dar el formato que nosotros necesitemos, tanto de color como de texto. Bien, y ya que está nuestra imagen, nuestra forma, le damos un clic derecho, asignar macro. Le vamos a asignar la macro, copiar y pegar datos 1, aceptar. Bien, entonces vamos a comprobar. Voy a copiar los datos que ya tenía aquí. Bueno, vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer un registro número 3. Ahora en el folio 3, con la misma fecha de hoy. Vamos a hacerlo un poquito más tarde. Mascota, otro servicio, otro estilista. Bien, esto es lo que se va a guardar entonces como folio de cita número 3. Damos guardar. Listo. Observamos y vemos que sí se está guardando. Bien, ya está funcionando correctamente. Ya tenemos hecha la parte en donde todos los registros que nosotros vayamos haciendo ya se van a ir acumulando en nuestra hoja de acumulados para que posteriormente eso nos sirva para poder hacer ya un análisis con tabla dinámica. Bien, justamente para poder hacer un análisis con tabla dinámica sería importante tener estos otros datos, número de servicio, número de trabajador, precio, clave y estatus,
hay que agregarle estos datos por medio de buscar V para que el análisis sea más completo. Entonces, vamos a meterle aquí el número de servicio. Nosotros ya lo identificamos, que lo tenemos por medio de una búsqueda. Voy a copiar estos tres y los voy a pegar acá para ahorrar tiempo y enseguida los explico. Bien, número de servicio, está yendo a buscar el servicio por medio de buscar X nuevamente. Está yendo a buscar el servicio a la tabla de servicios y está trayéndome el número que le corresponda al servicio. Lo mismo está pasando con el número de trabajador, también con buscar X. Y también nos está trayendo el precio. Esto es importante hacerlo para que las tablas dinámicas nos puedan dar, por ejemplo, totales de precios y poder hacer cálculos con totales. Bien, la clave. Aquí la clave que vamos a utilizar va a ser un concatenado para crear una clave única. Vamos a utilizar signo de igual y vamos a concatenar la fecha con la hora con el número de trabajador. Estamos creando una clave irrepetible en toda la base de datos, que es, estamos casando la fecha con la hora y el trabajador, y nos va a dar este número que nunca se va a repetir porque no puede haber dos trabajadores en una misma fecha y en una misma hora, en un mismo lugar. Entonces ya tenemos ahí fecha, hora y trabajador para asignados al folio 1. Bien, en este caso todos los estatus que aparezcan en esta hoja de acumulados se van a llamar ocupado. En estas fórmulas van a estar apareciendo en todos los registros que nosotros acumulemos. Entonces aquí podemos copiar y pegar. No importa que aparezcan ahorita expresiones de error, obviamente aparecen expresiones de error porque aquí no hay datos, pero conforme nosotros vayamos capturando datos, vamos a ir viendo que aquí las expresiones van a cambiar y van a aparecer ya los datos. Y bueno, aquí pasa algo importante ya con las claves, que ya tenemos lo que necesitamos para ir a ver qué pasa con nuestro calendario. Bien, vamos a regresar al formulario. Ya tenemos todo aquí. Bien, vamos a ver entonces la última parte que nos falta, que es la parte de crear nuestro calendario. Vamos a ver nuevamente el ejemplo. Tenemos un calendario en donde podemos ver que tiene fecha, hora y todas las personas que están trabajando con nosotros. Y aquí el calendario de forma automática, conforme se va llenando el acumulado de citas, pues nos va marcando en las casillas cuáles son las personas que ya están ocupadas, en qué fechas y en qué horarios. Bien, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y después, ¿cómo nos va a ayudar para el formulario, para esta parte de acá, para poder elegir a las personas que no estén ocupadas? Bien, vamos a crear aquí un nuevo calendario entonces. Vamos a una hoja en blanco. Bien, vamos a poner calendario 1. Bien, voy a copiar únicamente el formato. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a tener clave, que ahorita vamos a ver cómo lo obtenemos, fecha, hora y los nombres y las claves de los trabajadores. Bueno, fechas, vamos a utilizar fechas, las fechas que nosotros sabemos que vamos a estar eh, utilizando, por ejemplo, de toda esta semana. Y vamos a hacer aquí un poquito repetitivos, por ejemplo, 19 de febrero, perdón, de marzo. Vamos a poner la primera hora del día, horas hábiles, obviamente. Vamos a suponer que nosotros abrimos a partir del 19 de marzo a las 9. La siguiente sería a las 10. Aquí seguimos trabajando 19 de marzo.
Entonces aquí vamos a suponer un horario de 8 horas corridas. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas corridas. Tenemos un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y esto va a funcionar para el día 19 de marzo. Entonces aquí vamos a copiar y a pegar el 19 de marzo para todos estos casos. Pero bueno, vamos a hacerlo para esta semana. Entonces aquí simplemente vamos a pedirle que esta celda sea igual a la celda de arriba, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Recordemos que estamos trabajando a horas hábiles. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar. Y aquí ya vemos que ya tenemos el segundo día, 20 de marzo, de 9 a 4 de la tarde. Y entonces ya podemos copiar, ya tenemos martes, miércoles, jueves y viernes. Y así es como tenemos ya entonces todos nuestros días. Y la clave va a ser simplemente concatenar el día con la hora. Nuevamente estamos creando un número aquí, doble clic para copiar y pegar esa clave en todos los demás, en todas las demás celdas. Y como podemos ver, pues obtenemos números irrepetibles que vienen de combinar la fecha con la hora y pues nos dan números enteros con sus respectivos decimales que no se van a repetir porque corresponden a horarios distintos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir llenando aquí cada una de estas celdas para que nos diga si la persona está ocupada o no está ocupada en este día y en este horario? Bueno, recordemos que nosotros aquí en el acumulado ya creamos una clave que nos dice fecha, hora, número de trabajador y nos dice ocupado. Bien, aquí podemos hacer uso de los nombres de rangos para recordar esa parte. Yo voy a seleccionar estas dos columnas, les voy a poner el nombre de horario, solamente por dar un nombre, se va a llamar horario. Me regreso a mi calendario. Y entonces aquí vamos a hacer esa búsqueda. Le voy a preguntar por medio de un buscar V. ¿Qué valor estoy buscando? Estoy buscando una clave, un concatenado, que es este día, con esta hora, con esta clave de trabajador. Los estoy buscando en una matriz llamada horario y quiero que me devuelva lo que se encuentra en la segunda columna y la coincidencia exacta. Bien, aquí hay que recordar el uso de referencias relativas y absolutas. Esta fórmula, obviamente si yo la copio y la pego para las demás fórmulas, para las demás celdas, pues debo de dejar bloqueadas algunas referencias. En este caso vamos a dejar bloqueada la columna B, vamos a dejar bloqueada la columna C y vamos a dejar bloqueada también la fila 2. Bien, damos enter. Vamos a comprobar, vamos a copiar y pegar esto para el resto de las personas. Y vamos a ver cómo se va comportando. Como podemos ver, aquí ya me aparecen ocupado y ocupado. Ya comenzamos a ver que sí funciona, de acuerdo con lo que tenemos en nuestro acumulado. Me dice aquí que el 20 de marzo a las 9, Nancy está ocupada. Vamos a revisar en el acumulado. Aquí para poder visualizar las fechas, vamos a ponerlas en formato de fecha. Y aquí en formato de hora.
Bien, entonces el 20 a las 9, aquí está 20 a las 9, Nancy, mientras que el 20 a las 8 tendría que estar Ramón. Vamos a buscar a Ramón. Hay una falla en la captura que obviamente eso se puede corregir. En el caso, la fórmula está funcionando bien. Aquí el error que está ocurriendo es que yo no tengo citas a las 8 de la mañana. Mis citas son de 9 a 4. Entonces, por eso es que aquí esta cita no me está apareciendo. Bien, esto vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo aquí a las 10 de la mañana. Entonces, vámonos al calendario. Y entonces, ahora sí ya a las 10 ya me aparece Ramón. Bien, eso es un detalle que es bueno que ocurra, que nos demos cuenta que está ocurriendo, porque aquí, justamente aquí en nuestro formulario, en esta parte de aquí, nosotros podemos poner un desplegable, así como estamos metiéndolo aquí. Podemos poner un desplegable para que nos aparezcan únicamente las horas en las que estamos nosotros dando servicio. Vamos a hacerlo de una vez para que no nos esté ocurriendo eso. Entonces aquí vámonos a inicio, datos, validación de datos, que permita los datos de una lista, y el origen de esa lista lo voy a tomar justamente de aquí del calendario 1, que solamente permita valores que vayan de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Vamos a aceptar. Listo, entonces así ya aparecen aquí los horarios, y entonces ya no pasan cosas raras como las que nos estaban pasando aquí en el calendario. Bien, aquí vemos que la fórmula ya está funcionando, ya la podemos copiar y pegar, y entonces ya nos da eh, el estatus de ocupado para las personas que ya tienen esa fecha y esa hora ocupadas en el calendario, pero para que no aparezcan tantas expresiones de error, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter una función aquí dentro de este buscar v. Vamos a meter una función que se llama si.error. Bueno, si.error, después vamos a poner la fórmula que ya tenemos, coma, y lo que queremos que nos diga en caso de que haya un error. Es prácticamente la fórmula, es lo que ya tenemos, y entonces vamos a ponerle el si.error. Bien, va a quedar de esta manera. Nos vamos justo antes de buscar v, escribimos si.error, abrimos paréntesis, nos brincamos toda la fórmula, coma, ¿qué queremos que nos diga si hay un error? Queremos que nos diga nada, es decir, dos comillas juntas, cerramos paréntesis y damos a aceptar, y entonces ya está. Cuando la fórmula detecte que no hay dato, nos devuelve una expresión de error, pero nosotros, gracias al si.error, pues ya le estamos pidiendo que entonces nos devuelva nada, y cuando la fórmula esté funcionando correctamente, pues ya le pedimos que nos dé el resultado, que en este caso pues es el estatus de ocupado. Bien, ya está funcionando, ya lo estamos viendo aquí, que ya está funcionando. Obviamente a esto, para darle un poquito más de presentación, le podemos poner bordes. Seleccionamos y damos todos los bordes. Bueno, pues ya está nuestro calendario hecho. Aquí ya podemos consultar cuáles son las personas que están ocupadas, en qué fechas y en qué horarios. Y por último, para finalizar, pues vamos a reflejar justamente esto que está pasando aquí en los calendarios. Lo vamos a reflejar aquí en el formulario, para que al momento de poder elegir a una persona, pues nosotros podamos ver si esa persona está ocupada o no. Vamos a poner aquí algo de lo que ya estamos haciendo. Vamos en el acumulado, tenemos el 20 a las 3 de la tarde. Entonces aquí vamos a poner igual 20 a las 15 horas. Vamos a número de mascota, servicio. Y bien, aquí nos están apareciendo todos, y yo lo que quiero es que me diga quién ya está ocupado. Entonces
Bien, vamos a nombrar este rango que es nuestro calendario 1. Vamos a ponerle el nombre de calendario. Y pues bueno, vamos a recordar qué es lo que estamos haciendo. En este caso, en la primera columna está la clave que se compone de la fecha y la hora. Mientras que a partir del indicador número 4 está la primera persona, en el 5 está la segunda, en el 6 está la tercera y así consecutivamente. Entonces a partir aquí del número 4 tenemos 1, 2, 3, 4. Bien, para hacer esta fórmula de una forma un poquito más sencilla, voy a tomar en cuenta ese indicador, el indicador número 4. 4, 5, 6, 7, 8. Estos son los indicadores que me van a ayudar a buscar de una forma más rápida si esta persona está ocupada o no. Bien, pues comenzamos la búsqueda. Es un buscar V. Vamos a hacer una búsqueda vertical, en donde mi valor buscado es el concatenado de fecha con hora, coma. ¿En dónde voy a buscar eso? En la matriz que se llama calendario. Y quiero que me devuelva lo que está en el indicador de columnas número 4. Nuevamente, aquí al copiar y pegar la fórmula hacia la derecha hay que tener en cuenta las referencias relativas y absolutas. Entonces, lo mismo que hicimos hace ratito, vamos a dejar absoluta la columna B, vamos a dejar absoluta la columna C, o bien aquí podemos dejar absoluta toda la referencia y vamos a dejar absoluta la fila 14. Bien, queremos la coincidencia exacta, entonces terminamos la función buscar v con un coma 0, cerramos, damos a aceptar, entonces me devuelve la celda vacía. Copiamos y pegamos la fórmula hacia la derecha. Como podemos ver aquí ya me dice que Brenda está ocupada el 20 a las 3 de la tarde. Vamos a corroborarlo. Día 20, 3 de la tarde. Aquí está. Ahí tenemos que Brenda está ocupada. Bien, entonces ya está funcionando, esta parte ya la tenemos. Estos numeritos posteriormente los podemos ocultar. De hecho, en general todo esto se puede ocultar, ya que toda la captura se va a llevar a cabo aquí. Pero bien, si lo queremos dejar visible, pues también esos números los podemos ocultar, los podemos poner del mismo color del fondo para que no se vean, puesto que no los necesitamos. Bien, entonces ahora para que esta lista desplegable, ya para terminar el ejercicio, para que esta lista desplegable me permita ver solamente aquellas personas que están libres en este horario, es decir, yo ahorita aquí estoy viendo a Brenda y Brenda ya está ocupada, entonces para que no me deje elegir a la persona que ya está ocupada, vamos a meter aquí una última función y vamos a cambiar el origen de esta lista desplegable. Bien, aquí en estas celdas de abajo, nuevamente le voy a poner un formato para que se alcance a ver. Ahí recuerden que esto lo podemos ocultar. Bien, aquí vamos a meter una condición. Vamos a utilizar la función si. Y le vamos a decir, si prueba lógica. Si esta celda es igual al texto ocupado, coma, entonces devuélveme nada. Devuélveme la celda vacía. De lo contrario, devuélveme el nombre de la persona. Cerramos nuestra condicional, damos a aceptar. Y en este caso pues ya me está devolviendo el nombre de Joel, porque obviamente Joel pues no está ocupado, Joel está libre. Nosotros copiamos y pegamos la fórmula hacia la derecha y aquí ya podemos observar que el nombre de Brenda no nos lo está dando porque se está cumpliendo la condición de que me está detectando que está ocupado y entonces me está devolviendo nada. Bien, ¿quiénes están ocupados? Brenda. ¿Quiénes están disponibles? Todos los demás. Entonces, esta lista que tenemos aquí, este nuevo rango, es justamente
el nuevo origen de la lista que le vamos a dar a esta celda. Vamos a cambiar el origen y en lugar de que venga de la lista de trabajadores, pues va a venir de aquí para que se esté actualizando de acuerdo con la ocupación de los trabajadores. Bien, entonces seleccionamos la celda, vámonos a datos, validación, origen de lista, y entonces el origen ya no va a ser esta lista. Nuestro origen va a ser este rango. Bien, vamos a aceptar. Y entonces comprobamos. Ahí vemos que solamente me aparecen las personas que están disponibles. Ya no me aparece Brenda. Ya podríamos seleccionar, por ejemplo, a Joel. Damos clic en guardar cita. Y vamos a corroborar al acumulado. Observamos que ya se guardó la cita para Joel, el 20 a las 3 de la tarde. Vamos al calendario y vemos que ya está Joel también ocupado el 20 a las 3 de la tarde. Bien, pues con esto ya estamos dando fin entonces a la creación del formulario. Ya estamos viendo que está funcionando. Tiene listas desplegables en donde las requiere. Tiene ahí un botón con una macro que la ejecuta para facilitar un poquito la tarea. Aquí algo importante, como lo puedes ver acá arriba, dice no se puede completar el autoguardado hasta que se guarde este archivo. Este archivo es importante que al darle guardar, se guarde. Vamos a darle clic en guardar como. Tiene que ser un archivo guardado habilitado para macros. Esta parte es súper importante, que este archivo, como ya tiene una macro, para que esa macro se pueda ejecutar correctamente, lo guardemos como un archivo habilitado para macros. Bien, pues entonces hasta aquí dejamos este video. Esperemos que te sea de utilidad y nos vemos pues en el próximo video.